Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Bienvenidos todos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Apocalipsis capítulo número 1. De este capítulo 1 del libro de Apocalipsis vamos a leer el versículo número 4 en adelante. Leemos entonces la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta mañana, hermanos, queremos hablar, a la luz del pasaje que hemos leído, acerca del testigo fiel. El testigo fiel. En el saludo que Juan, el apóstol, hace a las personas que van a leer estos escritos, Juan menciona a Jesucristo como el testigo fiel. También lo menciona como el soberano de los reyes de la tierra. Lo menciona como el primogénito de los muertos. Pero vamos a centrar nuestro interés en las primeras palabras del versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel. Fíjese que cuando se trata de la salvación de los hombres y su seguridad eterna, nosotros no tenemos que recurrir a cualquier fuente para saber de qué se trata, saber cómo heredar la vida eterna, saber cómo poder llegar a Dios. No podemos arriesgarnos recibiendo el testimonio de cualquier persona, de cualquier individuo, sino que lo que necesitamos es un testigo que sea lo más fiel posible. Un testigo es aquel que habla de cosas que ha visto, de cosas que a él le constan personalmente, y que su testimonio está amarrado a esos hechos que él conoce, a esas verdades que él conoce profundamente. No estamos hablando de testigos que dicen: me contaron, que me dijeron, que yo soñé, sino de alguien que sabe lo que que conoce el testimonio que va a aportar. Y cuando se habla de Jesucristo, se dice que Él es el testigo fiel. Yo quiero que usted piense por unos momentos en la persona de ese testigo fiel que es Cristo. Y es que mire, cuando Pilato tenía delante de sus ojos a Jesús, y Jesús le dijo: yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Pilato dijo estas palabras: ¿y qué es la verdad? Porque Pilato era un hombre muy, ¿qué le digo? Muy educado en cuestiones de la ley,
en cuestiones del imperio, también conocía cómo se movían las personas que dominaban el imperio. Y Pilato ha llegado a la conclusión de que en este mundo la verdad es relativa para él. Eso había llegado a pensar él. Es decir, Pilato ya no podía confiar en nadie, porque lo que para unos era verdad, para otros no. Y para otros lo que era verdad solo era un producto del engaño de otros hombres que con astucia habían engañado. Así que Pilato era un hombre de que sentía que era muy difícil encontrar la verdad. Era un hombre roto, Pilato. Quizás había sido engañado muchas veces. Así que ahora pues él no hallaba qué hacer. Y pregunta, ¿y qué es la verdad? Y ahí termina aquella conversación. Porque como le digo, en este mundo, cuando se trata de cuestiones de la eternidad, no hay un testigo en este mundo, un testigo que sea fiel, que nos pueda decir. Siento que hay hombres que se han autodenominado conocedores de los misterios, conocedores del mundo espiritual, pero no son más que farsantes, engañadores, falsos maestros. Y Juan nos presenta en esta palabra que hemos leído al testigo fiel, en el cual podemos poner toda nuestra confianza, porque Él vino para dar testimonio de la verdad, no de la verdad relativa como los hombres la conocen, sino de la verdad absoluta, la verdad pura, la verdad que no tiene ninguna mancha de error, sino que es la verdad en la cual nosotros podemos confiar. Recuerde que Jesús fue enviado por el Padre. Fíjese que cuando Dios envía a su mensajero, a aquel que va a redimir al hombre, y lo envía a entregar ese evangelio por primera vez, el Señor Dios nuestro no envía ángeles, no envía arcángeles, sino que envía a su Hijo, aquel que comparte su esencia, que al igual que el Padre, pues Él, por ser el Hijo de Dios, es de la misma esencia y es Dios también. Y recuerde usted que la verdad parte del carácter de Dios. Dios no puede mentir. En Él solo hay verdad, nunca habrá falsedad. Entonces envía a su Hijo, que es de la misma esencia, y lo envía para que nos hable el evangelio y para que nos llame al arrepentimiento y nos advierta de las cosas que han de acontecer y de las cosas que son también, y del estado de enorme necesidad en el cual nos encontramos los pecadores. Y por eso es que usted en el evangelio no encuentra mensajes motivacionales, sino que en el evangelio encuentra la verdad que le puede dar la salvación. Aquellos farsantes que ocupan la Biblia para predicar mensajes motivacionales son solo eso, vendedores de falsedad, que abundan. Hay un montón de predicadores que lo que son motivadores emocionales. Pero Jesús, el evangelio que nos ofrece, es un evangelio de llamado al arrepentimiento, un evangelio con promesa de vida eterna, un evangelio que nos da seguridad de la salvación, y la da porque Él se presentó a pagar el precio de nuestro rescate. Entonces, esa es la persona de Cristo.
el testigo fiel, alguien que nunca hubo engaño en su boca y que aun cuando estaba en peligro, él se mantuvo fiel a ese evangelio, fiel a ese mensaje, fiel a Dios su Padre. Y mire hasta dónde llegó la fidelidad de Jesús. Fíjese que Jesús no es un hombre que estaba en este mundo ignorante de lo que le iba a pasar. Mire, él sabía todo lo que le iba a pasar. Sabía a lo que venía. Sabía que iba a ser entregado. Sabía que iba a llegar a la crucifixión. Sabía que iba a ser castigado, no por pecados que él tuviera, porque no tenía ninguno, sino que iba a pagar por los pecados de otros. O sea, nosotros, ¿verdad? Pero vea usted cómo Jesús se mantiene fiel y llega hasta el final. Aun cuando los discípulos querían motivarlo para que él no fuera a Jerusalén, donde sería crucificado, Jesús se mantiene firme y llega hasta el final. Cumple todas las profecías, todo lo que de él se dijo. Y cuando él muere en la cruz, dijo: consumado es, porque lo terminó todo, hermano. No quedó nada que no fuese cumplido en él, todo lo cumplió. Así que entonces el Señor se mantuvo fiel y nosotros podemos confiar en su testimonio. Los apóstoles que estuvieron con él y que lo vieron predicar y que creyeron en él, muchos de ellos fueron perseguidos, y cuando ellos eran atormentados por los castigos que les infligían, ellos, en vez de sentirse fracasados, en vez de sentirse resentidos, en vez de pensar que quizás se habían equivocado ellos en el camino elegido, ellos hacían todo lo contrario. Ellos se regocijaban de haber sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Claro, ellos sabían lo fiel que es Cristo. Ellos sabían lo verdadero que es el Señor. Ellos sabían en quién habían creído. O sea, para ellos Cristo no era cualquier personaje que podía ser comparado con otros maestros. Para ellos Cristo es el único camino a Dios. Ellos no eran como un montón de gente que dice: no, mire, Jesús es uno de tantos que han venido. No, Él no es uno de tantos. Él es el fiel y verdadero. Él es el Hijo de Dios. Él conoce todo lo que, hermano, concierne a nuestra salvación. Él sabe todas las cosas. Él bajó del cielo, se hizo humano con el fin de venir a redimirnos, pero a darnos un testimonio también. Y ese fue el testimonio que él dio. Habló de cosas celestiales, y para que pudieran los hombres entender, mire hasta dónde llegó su esmero. Usó parábolas, ejemplos recogidos de la vida cotidiana, y los presenta para ilustrar verdades eternas. Y que cuando los discípulos le preguntaban: Señor, explícanos la parábola, a ellos también se las explicó más detallada. Pero estaba hablando de lo espiritual, de lo celestial, de lo eterno, porque ese es el evangelio, hermanos. El evangelio no es una cuestión puramente de la tierra, porque esto se pasa. El mundo pasa y sus deseos, y un día este mundo ya no estará. Un día los reinos del mundo dejarán de existir, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese fue el testimonio de Cristo, lo que tiene que ver con lo eterno, lo que tiene que ver con una realidad que es mayor que la realidad material que nuestros ojos pueden mirar, y que, como le digo,
esa realidad material llegará un día que ya no estará. Este mundo mismo en el que vivimos no prevalecerá para siempre. Un día llegará a su final. Y si usted no ha pensado en eso, solo considere las ideas que tienen los científicos. Hablan de este mundo que un día pues ya no va a servir, ¿verdad? Ahí andan buscando vida en Marte, en la Luna, en otro planeta parecido al nuestro, que a saber cómo van a llegar, pero ellos ahí están tratando. Que por gusto hacen todo eso, porque Dios va a dar cielos nuevos y tierra nueva. Pero hermanos, ese es el testimonio de Jesús, que tiene que ver con la eternidad, a esa a la cual se dirigen todos los seres humanos. Solo que algunos irán a una eternidad de tormento y otros a una eternidad de gloria. Y para que los pecadores tengan la oportunidad de ir a esa eternidad gloriosa, Él vino a dar ese testimonio, vino a explicar, vino a hablarnos el Evangelio, a fin de que pudiéramos nosotros escapar de la ira que vendrá. Entonces, su testimonio es urgente, hermanos. Por eso vino a la tierra. Dejó allá su trono de gloria, donde millones de ángeles le servían a Él. Abandona aquel lugar hermoso, aquel lugar donde no hay dolor, ni lágrimas, ni miseria, ni preocupaciones, y viene a la tierra y sufre aquí, al grado de que se le llamó varón de dolores y experimentado en quebranto. Después de ser el dueño de todo el universo, viene y vive pobremente. Algunos malentienden, ¿verdad? Algunos dicen, no, miren, imitemos a Cristo, que hasta descalzo quizás andaba. Eso es por hipocresía. Él vino aquí para que tú te arrepientas y tú seas salvo. No tiene nada que ver si quieres usar chancletas. Si quieres, úsalas. Si te gustan, úsalas. Si te alcanza para más, también usa. Amén. No malinterpretemos a Cristo. No nos equivoquemos pensando que Él vino a hablarnos de cosas que, hermano, al fin y al cabo son de aquí. Recuerde, Él nos vino a dar testimonio de lo eterno, de aquel reino que no tiene final. Entonces ese es su testimonio que nos vino a dar. Testimonio que tiene que ver con la eternidad. Amén. Con la salvación de los seres humanos. Por supuesto que Jesús conoce todas las cosas, hermano. Todo lo que existe, Él lo sabe. Incluso sabe cosas que son imposibles para los hombres saberlas. Lo que usted piensa, Él lo sabe. Lo que yo pienso, Él lo sabe. Lo que hay en mi corazón, Él lo sabe. Lo que hay en el corazón de cada humano, Él lo sabe. Él sabe todas las cosas. Pero de todo lo que Él sabe, que es todo, Él nos vino a dar a conocer a Dios. Ese Dios cuyo poder no tiene límites, vino a hablarnos del Padre, de su Padre. Y vino a darnos palabras por las cuales los pecadores podemos ser salvos. Solo termino diciéndole que de este testimonio que Él vino a dar, los beneficiarios de las personas que son beneficiadas por el Señor, por el testigo fiel que es Cristo, son solo aquellas personas que le creen a Él. Hay una frase muy mal interpretada. La gente dice, Jesús vino por los pecadores. Sí, pero por los pecadores que se arrepienten.
No todos los pecadores serán beneficiados, solo aquellos que se arrepienten, que le creen a Él. Esas son las personas. Hay una figura que algunos predicadores han usado, y es que el Evangelio es un cheque del cielo al que solo le falta tu nombre. Es un cheque que contiene todos los beneficios de Dios, todo lo de Dios, y solo le falta tu nombre, tu firma. Es una figura, por supuesto, la que estoy usando. ¿Cuándo lo de Dios se hace tuyo? ¿Cuándo se hace tuya la salvación? ¿Cuándo se hace tuyo el perdón? ¿Cuándo se hace tuyo todo lo que Dios posee? Se hace tuyo cuando tú crees en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando en tu corazón tú lo recibes como Señor y Salvador. Cuando aceptas que todo lo que dijo es verdad y que nunca Él mintió. Recuerde que estamos hablando de la eternidad. Si usted le quiere creer a otra persona, allá usted. Porque hay un montón de maestros religiosos en este mundo, hermano. Otros ya se murieron. Otros allá andan. Enseñan cosas diferentes al Evangelio, pero solo Cristo es el testigo fiel. Si le crees a Él, te verás en luz, andarás en luz. Él es la luz que vino al mundo, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Así que los beneficiarios son aquellos que le creen al Señor. Esos, no los religiosos, sino los que le creen a Cristo. Los que están dispuestos a, voy a usar esta palabra, a apostar toda su eternidad en la palabra de Cristo, como lo hicieron los apóstoles. No les importó ser perseguidos, no les importó sufrir azotes, no les importó ser mal vistos por la gente de su tiempo, porque ellos sabían que tenían algo mejor. ¿Sabe cuáles fueron las palabras de Pablo? Mire, primero Pablo enumera todo lo que él había logrado en este mundo y otros beneficios que por nacimiento pues le habían sido dados. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Que eran los honores que los judíos apreciaban. Los judíos no creyentes admiraban a Pablo. Miren qué celo religioso tiene, miren cómo persigue a los cristianos, miren cómo él los golpea, cómo se los lleva presos. Es de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel, un alto maestro judío. Porque Pablo era un hombre muy cultivado. Pablo había estudiado en las mejores escuelas rabínicas. Conocía la ley de manera tremenda. Basta leer la carta a los romanos, la carta a los hebreos, que yo sospecho que era de él también, aunque algunos lo niegan. Por ahí está el sello, su conocimiento y su habilidad para mostrarlo. Las cartas de Colosenses, Filipenses, Corintios. Hermano, si usted me permitiera comparar a Pablo con los demás apóstoles, se lo llevaba fácil a todos. Trabajó más que todos ellos. Se quedaban cortos y ellos lo reconocían. Pedro lo reconocía. Reconocía que el ministerio de Pablo era más aventajado. Pero ¿sabe lo que dijo Pablo?
todo ese reconocimiento mundano, todas esas cosas por las cuales se asombraban los incrédulos. Hablo de sus privilegios dentro del judaísmo y su reconocimiento. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo Jesús mi Señor. O sea, para él valía más Cristo que todos los reconocimientos del mundo. Valía más Cristo. Y es más, dice: tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el testigo fiel y verdadero. Y mire aquí los beneficiarios en el capítulo, versículo 6, dice: nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice. Y luego dice el versículo 6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hasta ahí fueron exaltados, y son exaltados aquellos que le creen, que aceptan su testimonio. No somos como el mundo piensa, unos cuantos tontitos que les han lavado el cerebro. No. Nosotros hemos creído el testimonio del testigo fiel. Él es fiel y verdadero. Y los que hemos creído hemos sido beneficiados con el perdón, con la salvación, con la vida eterna, y tenemos herencia con Dios. Cuando todo este mundo se acabe, pues que se acabe. Nos vamos con el Señor. A mí no me aflige lo que dicen los científicos, que dicen que de aquí a tantos cientos de años el planeta se va a calentar y la vida será imposible, porque miren cómo se sienten los calores, ¿verdad? Pues yo sé que se va a acabar, pero conozco las promesas del Señor también, que son mejores que las expectativas que podemos tener aquí en la tierra. Así que yo le creo al testigo fiel que es Cristo. Sé que no hay otro como Él, y sé que solo en Él se puede poner la vida, y el que en Él creyere no será avergonzado, dice la Escritura. Él es la piedra que los edificadores rechazaron, pero ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿verdad? Eso se decía cuando alguien iba a construir un edificio y elegía el punto más ventajoso desde el cual empezar la construcción para asegurar el buen funcionamiento de aquella edificación. Cristo es la base para que el hombre pueda tener seguridad. Eso es la fe. La fe no es una idea tonta que alguien va a decir: no, lo que importa es tener fe, hermano. ¿Pero fe en qué? ¿En qué vas a tener fe? Porque la fe verdadera solo es aquella que se pone en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. De ahí lo demás es puro fanatismo estéril que puedan tener. Pero si tu confianza la pones en Cristo, a eso se le llama fe. Al que cree en las palabras de Dios, al que cree en Dios y todo lo que Él ha prometido, eso es fe. Vamos a inclinar el rostro. Voy a rogarle que usted incline su rostro, y yo quiero solo preguntarle: ¿en qué está basada su fe? ¿Está basada en cosas de este mundo? Entonces está en problemas usted. Pero si su fe y su confianza están depositadas en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, entonces usted está ubicado en el mejor lugar, en la mejor situación. Porque Jesús es el testigo fiel. El que crea en Él nunca será avergonzado. Triunfará, permanecerá,
por toda la eternidad. Gracias, Padre Celestial, por habernos enviado a Jesucristo, el testigo fiel, que vino a darnos testimonio de la verdad. Vino a advertirnos del peligro de vivir en rebelión contra Dios, y vino a llamarnos al arrepentimiento para ser reconciliados con Dios. Bendice, oh Dios mío, a tu iglesia, que cada día, Dios mío, esté nuestro corazón amparado en estas palabras tuyas. Bendice a los amigos que puedan, Señor, también creer en Jesucristo, el testigo fiel. Por Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén.